Entonces vamos a seguir con la parte número 5 y los invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 6. Es la última parte de la armadura. Esa pequeña capsulita, bueno, estas capsulitas ya las dos que se han dado van a estar individuales en el internet. Y esta va a ser una tercera. Entonces, en Efesios capítulo 6, siguiendo la enseñanza de la armadura, leemos lo que dice en el versículo, desde el 17 terminamos la semana pasada, donde dice, y tomad el yelmo de la salvación, lo vimos, y la espada del Espíritu, que dijimos que era la palabra macaira, ¿verdad? Un arma de dos filos, lo comprobamos, respaldamos con otro versículo, que es la palabra de Dios. La diferencia entre el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la diferencia es que la primera, el cinturón de la verdad, se refiere al logos. Cuando ustedes leen el versículo 18, que dice la palabra de Dios, esa palabra en el griego viene como rema. Entonces el rema sale del logos. No hay logos, no hay rema. Si yo no traigo el cinturón de la verdad en la armadura romana, no puedo colgar la macaira, porque la macaira va puesta y se respalda, se sustenta con el logos, con el cinturón de la verdad. Entonces no hay palabra hacia adentro, no hay rema hacia afuera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Dijimos la semana pasada, leyendo la Biblia, haciéndola parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Un estilo de vida en el que no solamente la leemos, sino que ahora también tenemos un tiempo de estudio en la palabra de Dios, de manera que Dios comienza a hablarte y comienza a revelarte el rema para que una vez que esté en tu interior esa palabra, entonces podamos darle nosotros con nuestra boca un segundo filo. Porque dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y esos dos filos en el griego, dijimos, significan lenguas. Una espada de dos lenguas. Pues una lengua es la parte de Dios, donde la comparamos con la espada, la primera, la gladius, la del gladiador, el logos. Y es la palabra que Dios nos da a nosotros, la metemos a nuestro espíritu, y ahí en nuestro espíritu, donde la estamos meditando, entonces el espíritu nos comienza a revelar cosas, y ante una situación podemos sacarla, y en el momento que nosotros la sacamos por nuestra boca, se le da filo al otro lado. Pero sale como una espada que causa un gran daño en el enemigo y que si nosotros la aprendemos a usar como la usó Pablo, como la usó Jesús, el daño que causa en el enemigo es un daño irreparable para la causa del enemigo. ¿Ok? Y dimos unos ejemplos acerca de cómo Jesús había contestado, pero ahora, antes de comenzar la parte de la oración, de la séptima arma de la armadura de Dios, quiero darles unos ejemplos de lo que Jesús, breves, pero de lo que Jesús, cómo Él utilizó la palabra que estaba recibiendo del Padre, y cómo Él la sacó y la convirtió en una espada de dos filos a través de su boca, y cómo destruyó las tinieblas al instante cuando Él la hablaba. Entonces, no crean que porque Jesús es el Hijo de Dios, porque es la divinidad, era Dios, aunque se despojó de sus privilegios divinos aquí en la tierra y vino como hombre a hacer todas las cosas.
Pero no crean que él no tuvo que escuchar de parte de Dios, recibir el logos y luego meditarlo en su interior y sacarlo. Él también tuvo que hacer el mismo proceso. ¿Ok? Ahora, eso lo hemos respaldado en Juan capítulo 8. Les quiero dar ahí dos versículos para que ustedes los recuerden. En Juan capítulo 8 se respalda lo que les estoy diciendo de Jesús, que él no actuaba por su propia cuenta, sino que todo lo que oía del Padre, él lo hacía, y todo lo que veía hacer al Padre, él también lo hacía. Entonces, como hombre trabajó aquí en la tierra, desarrolló su ministerio, pero bajo ese ministerio, dice la Biblia en el 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Ok? Entonces Jesús nos está diciendo que exclusivamente hacía lo que el Padre le daba para hacer. Hay muchas escrituras al respecto. Quiero darles una más porque con 2 testigos se soluciona todo asunto. Dice en Juan 14, hay muchos, estoy tratando de decidir cuál de todas usar, pero en Juan 14 dice en el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, claramente ya ahora sabemos que Jesús hablaba exclusivamente lo que el Padre le daba para que hablara y para que hiciera en todo momento, hermanos. Y a veces se nos olvida de que era un hombre aquí en la tierra y que estaba sometido al Padre en su ministerio. Recibía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le decía lo que hablara y lo que hiciera en toda situación. Entonces, que nunca se nos olvide que Jesús recibía exclusivamente y hacía las cosas exclusivamente del Padre. Bien, entonces, rápidamente, les voy a dar nada más algunas citas, algunas se las voy a leer, otras no, pero donde Jesús hizo lo que les estoy describiendo en la armadura, que Él la usó a la perfección, y por ejemplo, en Marcos 4, 35 y 39, creo. En Marcos 4, Jesús les había dicho a los discípulos que pasaran hacia el otro lado, del lago de Genezaret, hacia el lugar de los Gadarenos. Y mientras los discípulos iban hacia el otro lado, se levantó una gran tormenta, una situación ahí muy delicada contra la vida de los discípulos. Y ellos no hicieron nada al respecto con la palabra, sino que despertaron a Jesús y Jesús se levantó y tomó autoridad de parte del Padre. Jesús le habló a la situación de las tinieblas que estaba enfrente y le dijo, calla. La palabra estaba en su interior, pero una vez que la meditó
y que supo lo que tenía que decir, le dijo al enemigo, sacó la macaira, la espada de dos filos, y de su boca dijo, calla, enmudece. Y cesó y se hizo grande bonanza. Entonces, quiero que ustedes entiendan cómo esa espada de dos filos tiene que salir de la boca de una persona. Porque a nivel conocimiento no puede hacer nada. Si nosotros nada más tenemos la palabra en nuestro interior, pero nunca la activamos, entonces queda como conocimiento exclusivamente. Por eso la confesión, la declaración que describe Pablo en varias de sus epístolas es tan importante, porque es el segundo filo de la espada de dos filos que nos da como arma. Ahora, otro ejemplo está en Juan. Bueno, tenemos el del centurión, como el Señor describe una situación de fe como nunca había visto, y habla la palabra y la palabra sale y sana al siervo del centurión. En Juan 11, en el pasaje ese de Lázaro, ese quiero que lo vean también, porque es una situación un poquito, bueno, pues no hay un poquito más delicada que otra, porque pues que es más difícil calmar las olas y el viento y un huracán, o levantar a un muerto, o poner un brazo nuevo. O sea, ¿qué es más difícil? Pues digo, para la carne todo es igual de difícil, ¿verdad? Nada podemos hacer. Pero en Juan 11, en el capítulo 11, y nada más les voy a leer unos cuantos versículos, el 38, dice, Juan 11, 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Había recibido la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo que le hablara a esas tinieblas de muerte, de 4 días de muerte. Y Jesús obedeció al Padre y sacó la espada de 2 filos de su boca y dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo llamó por su nombre, porque de haber dicho, levántate de los muertos, se hubieran levantado todos los que estuvieran ahí alrededor, ¿verdad? Entonces lo llamó por su nombre y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y la espada que salió de 2 filos hizo garras al enemigo en cuanto a la muerte, que son tinieblas. ¿Se acuerdan que les dije que la macaira tiene no solamente 2 filos y que es de 19 pulgadas, sino que en la punta tiene una curvatura hacia arriba, y que esa curvatura hacia arriba sirve para empuñarla y desgarrar por dentro como un anzuelo que agarra y saca todo del cuerpo? Digo, muy sanguinario, pero es una descripción muy exacta de lo que Pablo estaba queriendo escribir. Cuando nosotros empuñamos la espada de 2 filos, una vez que la tenemos en nuestro interior, la creemos y la sacamos, es lo que hace el enemigo. Muchas veces no lo vemos, pero estos ejemplos de Jesús nos traen a nuestros ojos físicos el daño tan tremendo que hace en el enemigo, porque lo que estaba muerto de 4 días, ya con olor muy fuerte, de repente se levantó y salió del sepulcro.
Uno más. En Lucas capítulo 7. Entonces son pequeños, no pequeños, sino grandes ejemplos de cómo Jesús utilizó esa macaira para destruir al enemigo. Lucas 7, versículo 11, nuevamente, una situación, y nos podemos utilizar más tiempo en diferentes ejemplos de cómo brazos enteros salieron, cómo cojos se levantaron y anduvieron. O sea, hay muchos ejemplos, pero en sí, estos dos que les estoy dando son los más extremos, ¿verdad? En el aspecto de que para la carne, una vez que alguien muere, pues ya, ahí se quedó. No para Jesús. En el versículo 11, el capítulo 7 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Imagínense el dolor de esa mujer, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, nuevamente, el daño que la espada de dos filos hizo sobre las tinieblas fue algo comparado con lo que Pablo nos describe de esa espada de dos filos que hace en el enemigo, ¿verdad? Un daño tremendo sobre el enemigo. Ahora, claramente, nosotros no vemos muchas veces esas situaciones, pero el Señor nos pide que sigamos caminando en la palabra y creciendo, porque esto, hermanos, es algo que se va a ver con mucha frecuencia en estos últimos tiempos. Y yo sé que muchas personas difícilmente creen algunas cosas, menos situaciones como estas, ¿verdad? O palabra como esta. Pero es precisamente la diferencia entre el que cree y los que no creen, ¿verdad? Entonces, se los expongo porque ustedes tienen que tomar esa decisión de ponerse esa armadura y no quitársela. Diariamente se tiene que hacer. Amén. Ok, entonces, la última parte, vamos ahora sí a Efesios, a la parte del versículo 18. 6:18, en donde vamos a ver ya la última parte de la armadura. Dice, termina en el 17 diciendo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en este versículo, cuando ustedes, les puedo pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que ninguno de ustedes ha escuchado que la armadura tiene 7 partes. Se los digo porque yo por muchísimos años siempre escuché que terminaba con la espada del Espíritu. Pero si ustedes consultan o se van a la historia romana, a cualquier historiador serio que estudia a ese pueblo, para ellos la armadura romana tenía 7 partes. Constaba de 7 cosas diferentes para formar la armadura completa. Entonces el hermano que hizo esta
tuvo esta revelación de parte del Señor es el hermano Rick Renner. Y yo nunca lo había escuchado anteriormente a alguien exponer eso, pero tiene toda la razón. En el aspecto de que cuando Pablo describe orando con toda oración y súplica en el Espíritu, está hablando de una diversidad de oraciones, diferentes tipos de oraciones. Y cuando nosotros hacemos la comparación con la séptima parte de la armadura, que es la jabalina, era una lanza que utilizaban los romanos y que había de diferentes tamaños. Tenían había difícilmente se puede uno imaginar esto, pero había lanzas que estaban diseñadas con una largura de hasta de 30 a 35 pies. Imagínense para tirar una lanza de esas, pues como que no, ¿verdad? Se necesitaba mucha fuerza. Pero había lanzas de 5, de 4, de 6 pies, una variedad tremenda, ¿verdad? O sea, había muchas clases diferentes y tipos. Y cada lanza tenía su propósito. Había unas que eran para alcance corto, no tener que entrar mano a mano a pelear con el enemigo, pero a una distancia relativamente corta podía lanzarse y hacer un gran daño al enemigo, y otras era de alcance largo. Entonces había muchos tipos. Entonces cuando Pablo describe, y aunque no lo quiero que ustedes entiendan que no viene descrita la palabra lanza o jabalina, pero como parte de la armadura de romana, si no tenemos nosotros las 7 partes, pues entonces Pablo estaba describiendo o describió algo incompleto. Pero la oración, cuando dice orando con diferentes oraciones, en toda oración, está describiendo también diferentes tipos de formas de comunicarnos con Dios. ¿Ok? Ahora, la oración, hermanos, no es venir delante de Dios a pedirle misericordia. No es tampoco venir delante de Dios a pedirnos que nos supla algo. Dios ya suplió todo eso en Cristo Jesús. Como se nos decía ahorita de Juan 6, esta es la obra del Padre, les dijo Jesús, que creáis en mí. Que Él es el Hijo de Dios. Y en Él está terminada todo en nuestras vidas. Estamos completos en Cristo Jesús. Entonces en Él descansamos, por eso se llama gracia y no obras. Es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, la gracia y las obras. Pero quiero que entiendan que nosotros podemos con nuestras acciones convertir lo que recibimos por gracia en obras. Si nosotros comenzamos a cuestionar las cosas que Dios nos dio por gracia, por ejemplo, yo puedo comenzar a confesar mi sanidad y a diariamente estar dándole gracias a Dios porque soy sano, porque su palabra dice, y lo hago y lo hago y lo hago, y de repente me pregunto, lo he confesado ya muchas veces y no he visto nada. En ese momento estamos cambiando la gracia por obras. ¿Sí me entienden? Cambiamos con nuestra actitud lo que en Jesús deberíamos de estar en reposo. Una vez que hablamos nosotros y recibimos la sanidad, está hecha. Una vez que hablamos y determinamos que somos prósperos, está hecho. Entonces yo soy el que tengo que cambiar mi forma de ver las cosas y verme como en lo que Él me hizo y no tratar de obtener algo a través de una oración, por ejemplo.
Entonces la oración es una comunicación con Dios. Y acercarse a Dios, al trono de la gracia donde está Jesús, porque es en Jesús que obtenemos todo, de manera que podamos en ese trono de la gracia hablar en los términos que Dios determina en su palabra. La oración es eso, en toda, continuamente. De hecho, cuando dice orando en todo tiempo, es en todo momento, en toda ocasión, en toda situación, a todo tiempo, en donde quiera que estamos. No es un momento en el que, por lo que estoy sufriendo en mi vida, ahora voy a tomar esos 15, 20, 30, una hora para poder solucionarlo. No es para eso la oración. Jesús ya lo solucionó todo. La cuestión es venir en oración en acuerdo con lo que está escrito y venir al trono de la gracia y presentarle a Dios su palabra, y en base a eso hay los diferentes tipos de oraciones, como hay los diferentes tipos de jabalina o de lanzas que había en el Antiguo Testamento. Entonces, basado en eso, el hermano Renner le fue revelado y nos habla acerca de esos tipos de oraciones, que no es, o de esa lanza, y no es el momento ni tampoco hoy es el tema de la oración, pero les voy a dar nada más así rápidamente una descripción de los diferentes tipos de oraciones que la Biblia nos presenta. ¿Okay? Ya después nos vamos más detallado una por una, pero por lo pronto nada más para que ustedes vean que hay lanzas o hay oraciones de corto alcance y hay lanzas u oraciones de largo alcance. Claramente, cuando yo tiro una jabalina livianita y que hace juego con mis fuerzas, pues la tiro lo más lejos que puedo, ¿verdad? Bueno, esa lanza o esa oración describe una palabra de Dios que va y da en el centro y da a donde fue enviada, y causa un gran daño también en el enemigo. De eso se trata. ¿Ok? No es el que yo utilice la oración para cambiar la forma en la que Dios piensa. No es que yo quiera usar la oración para convencer a Dios de que haga algo por mí. La oración es simple y sencillamente algo en la que nosotros entramos en acuerdo con la palabra de Dios y lo presentamos en el trono de gracia. Y ahorita leemos el capítulo 4 de Hebreos para que ustedes lo vean. Bien, entonces, Pablo nos da, obviamente, fue dado para todas las personas. La oración fue dada para todas las personas del mundo. Claro, nada más, el mundo nada más puede comenzar a utilizar una sola. Pero la oración del arrepentimiento es una. Dios envió la palabra para todo el mundo. Cuando yo me doy cuenta de que soy un pecador y que necesito la salvación para venir a Jesús y me arrepiento, bueno, en ese momento, aunque tenga todo lo malo del mundo, aunque tenga pecados que me estén brotando por todos lados, sin embargo, Dios no me rechaza. Amén. Si yo vengo en oración delante de Dios y digo, Señor, yo creo que Jesús es mi Salvador y que murió por mí, que tú lo levantaste de los muertos, eso es suficiente para que mi espíritu nazca de nuevo, que fue lo que estábamos hablando hace un momentito. Pablo fue lo único que, es más, o sea, cuando iba camino a Damasco, lo único que dijo fue Señor, cuando cayó a tierra, ¿verdad? No lo vemos en ningún lugar en la Biblia hacer una oración de arrepentimiento como la describió en Romanos 10. Ahí tenía una comprensión
al respecto, pero él lo único que alcanzó a decir fue Señor. Y Dios nunca más le volvió a preguntar acerca de su salvación. Para Dios fue suficiente. Entonces Dios anda buscando personas que confiesen, no necesariamente un cierto número de palabras, sino que en su corazón crean que Él es el Salvador, ¿verdad? El que nos redime. Bien, entonces la oración del arrepentimiento es obviamente la primera. Y tenemos algunas otras como la que está descrita en Mateo 18, donde hay un acuerdo entre personas y yo me pongo de acuerdo con mi hermano acerca de alguna situación y la Biblia dice que dos o más se ponen de acuerdo, Dios está en medio y que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy sencilla, es otro tipo de oración. Pero en sí, lo que más describe Pablo es la oración de la consagración, es la que más está descrita en la palabra de Dios. Está escrita cerca de 127 veces. Y es una oración en la que las personas venimos y rendimos en una forma continua. No es que sea una oración de un momentito y se acabó, sino en la medida que vayamos caminando con el Señor, nos vamos dando cuenta de situaciones en nosotros que queremos rendirle a Él para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Entonces esa es la palabra que más, la oración que más encontramos en el Nuevo Testamento, 127 veces. Y no les voy a dar las palabras griegas, ustedes pueden estudiarlo cuando lo hagamos individualmente, cada una de ellas. Luego tenemos la oración de petición. Y en esa oración de petición es donde nosotros reconocemos nuestra inhabilidad para poder hacer cualquier cosa. Pero básicamente está enfocada a las cosas espirituales, a todas las necesidades espirituales básicas que necesitamos. Y Pablo la describe 40 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? De nuevo, las palabras ahí están, ustedes pueden hacer el estudio ya más profundo o en acuerdo como el Señor nos vaya dictando más adelante, lo haremos. Donde quiero poner un poquito más de énfasis es en la tercera, porque es la oración de autoridad. Y eso es algo en la que nosotros podemos incorporar la espada del Espíritu junto con esa lanza. La oración de autoridad se describe 80 veces en el Nuevo Testamento por Pablo con la palabra que usa, y es pedir algo en autoridad con respecto a necesidades tangibles, físicas, que tengamos en acuerdo con el llamado que Dios nos haya hecho. Sea edificios, sea algo, cualquier cosa que el llamado que Dios nos hizo a nuestras vidas demande. Tenemos la autoridad en su palabra para venir delante de su trono y es algo fuerte, se los digo desde ahorita, es algo fuerte, pero así está descrito en la palabra. Cuando Dios dice en Juan 15, porque la palabra viene descrita como demandar algo. Y para muchos esto es, herejía, algo que no, ¿cómo me voy a atrever? Sí, ¿cómo me voy a atrever yo a decir eso? Pero es lo que está escrito. Ahora, no le vamos a demandar a Dios con las palabras que nosotros demandamos en lo físico. Pero sí quiere Dios que entendamos que cuando su palabra fue dada y confirmada en la sangre de Jesús, nosotros tenemos la autoridad para demandar en el ámbito espiritual que esas cosas se manifiesten en nuestras vidas.
¿ok? Y ustedes tienen que tener ese conocimiento, porque es la forma en la que nosotros nos acercamos al trono de Dios. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero la confirmación está en Juan 15, y en Juan 15, déjenme nada más hallar el versículo. En el versículo 7, muy bien, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿ven el requisito? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa palabra pedid es demandar. Y se los puedo confirmar también en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también lo describe Dios ya desde ese tiempo en Isaías, donde Dios, déjenme, me acuerdo de la versión en inglés, pero quiero dárselas en español, esa no. Tenme tantita paciencia. Era 45:10, ¿no se acuerdan? Ok, ya lo recordé. Es Isaías 45, versículo 11. Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mándame o mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es exactamente lo mismo. Dios nos está diciendo que en la obra finalizada de Jesús, y la sanidad es una obra finalizada de Jesús, la prosperidad es una obra finalizada de Jesús. Todas las cosas que en Cristo Jesús nos fueron dadas, dice Dios, toma autoridad en Cristo Jesús y haz que se manifiesten esas cosas delante de ti. Acerca de la obra de mis manos finalizadas en Jesús, me puedes mandar. Qué tremendo, es una declaración muy tremenda, hermanos, y que no muchos se atreven a seguirla. Pero recuerden que igual que Jesús hizo, nosotros también hacemos. Entonces, vayan delante de Dios, tómense su tiempo, vayan al trono de la gracia, y ahí en el trono de la gracia, al entrar confiadamente, se van a encontrar, primero que todo, con Jesús, porque Él es, dice ahí en Hebreos, nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces ahí en ese trono de la gracia, hermanos, está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra victoria, que lo tenemos en Cristo Jesús. Pero la forma en la que nosotros presentemos nuestro caso delante de Dios es si veremos, o sea, el resultado es ver o no ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Si yo entro con gritos, con lloridos, para tratar de mover a Dios a misericordia, no voy a salir de ahí con ninguna manifestación. Si yo trato de entrar ahí para convencer a Dios de que ya hice muchas confesiones y que no he recibido nada, voy a salir de ahí como entré. Pero, y esto es lo difícil, pero independientemente de cómo entre yo, todavía en mi carne, si mi espíritu y mi conocimiento saben que la palabra dice que debo entrar confiadamente y entro confiadamente, y delante del trono de la gracia digo, Señor, en acuerdo con tu palabra,
Tu palabra dice que yo soy sano por las llagas de Jesús. Aquí está Jesús. Jesús es mi sumo sacerdote y es el sumo sacerdote de mi confesión. Y mi confesión, en acuerdo con tu palabra, dice que Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. El castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas fui sanado. Esta cosa que quiere entrar en mi cuerpo no tiene autoridad para permanecer ahí. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que soy sano por las llagas de Jesús. Tomo autoridad en la obra terminada y le ordeno a la enfermedad en el nombre de Jesús que salga de mí. Eso es orar en acuerdo y en la autoridad que tenemos como cristianos. No venir como por dioseros a ver si Dios nos puede dar cita o a ver si nos puede dar entrada. No, hermanos. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes delante de Dios. Y como tales tenemos el derecho a venir a traerle su palabra y darle gracias porque todo lo que Él dice en ella está hecho en mi vida. Y salimos en el reposo de Dios, descansando en Dios, ya no volviendo a decir, ¿se acordará Dios de esto que le dije? ¿O querrá Dios sanarme de esto? Eso es reposar en el Señor. Esa es la palabra de nuestra profesión o confesión, ¿verdad? En el trono de la gracia. Bien, ok, esa es la oración de autoridad. Luego viene la oración de acción de gracias. Y ustedes apúntenlo ahí, quiero no las podemos ver por cuestiones de tiempo, pero apunten las citas que les voy a dar para que las vean. De hecho, tiempo tenemos, así que me voy a regresar un poquito y les voy a dar dos citas de la autoridad. La palabra ahí es aiteo, pero en Efesios, por ejemplo, donde se usa esa palabra de la oración de autoridad, está en Efesios 3:20. Ok, y en Efesios 3:20 dice la palabra de Dios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, ahí está. O entendemos, ahí les va, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ok? Entonces, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros venimos a pedirle o entendemos delante de Él. Pero la Biblia dice aquí que es según el poder que actúa en nosotros. ¿Ok? Entonces, sí, esa es la palabra que iba a decir. La responsabilidad recae sobre nosotros. El problema no está con Dios, hermanos. El problema está con nosotros, que le damos demasiado con qué moverse al enemigo y no le damos a Dios lo que Él quiere para poder trabajar en contra del enemigo. Bien, y la otra es en 1 de Juan, capítulo 3. En el versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, esa es la palabra demandar. Sí, que les acabo de escribir, y cualquier cosa que demandemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, si no se sienten todavía confiados para venir delante de Dios
y en acuerdo con su palabra, no dice que nosotros debemos de ser, arrebatar, ¿cómo dice? Violentamente en el reino de los cielos. Ese es otro versículo que lo respalda. Pues, ¿cómo arrebatamos violentamente en el reino de Dios? Con su palabra. Amén. Y el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo puede actuar el poder en nosotros? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? De acuerdo al poder que actúa en nosotros. ¿Cómo puede actuar el poder en nosotros? Digo, obviamente, nosotros no tenemos ese poder. No tenemos el poder para sanar a nada. ¿Cómo actúa el poder dentro de nosotros? Por fe, hablando exactamente lo que Dios dice en esa situación, porque la palabra de Dios tiene poder. Yo entro en acuerdo con Dios y el poder de Dios puede fluir hacia afuera. No se dejen engañar porque lo hablan y porque no lo ven al instante, hermanos. Todo esto lleva un proceso. Pero yo les aseguro que hay cosas que nosotros no vemos que están siendo deshechas en el ámbito espiritual y hay cosas que todavía nos falta entender más acerca de este proceso para ver la manifestación que Jesús tuvo cuando caminó aquí en la tierra, que fue la destrucción evidente, física al instante de las tinieblas, cuando hablaba la macaira de Dios. Y nosotros fuimos llamados a ser y llegar a la estatura del varón perfecto. Híjole, ahí hay mucho en qué meditar. Bien, les dije la oración de la acción de gracias, es la número 4, esa viene alrededor de 15 veces en la palabra. Apunten esto, Efesios 1:16, vayan y consúltenlo. Colosenses 1:3, Primera de Tesalonicenses 1:2 y Filipenses 4:6. Esa es la oración en acción de gracias que Pablo describe. Y luego viene la oración de súplica, que viene ahí en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, ¿verdad? Bueno, la oración de súplica es venir como un niño delante de Dios, con esa actitud. Y por eso, hermanos, es que muchas personas que no tienen el conocimiento tan profundo de la palabra de Dios, pero que vienen delante de Él con esa actitud de niño, les son contestadas muchas oraciones. Es una de las oraciones que Él aprueba. Luego viene la oración, la sexta, la oración de intercesión, que la encontramos en una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y es la oración que hace el Espíritu Santo por nosotros, con gemidos indecibles, cuando le permitimos que use nuestra voz para orar la oración perfecta delante del Padre, por nosotros. Es para rescate. Es Romanos 8:26. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, la oración, dijimos, es la comunicación que tenemos con Dios, de manera que podamos hacer su voluntad aquí en la tierra. De eso se trata, de que mientras nosotros estemos aquí como cuerpo de Cristo, el reino de Dios sea expandido sobre toda la tierra y podamos ver días de cielo sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, nuevamente, porque es importante, la oración no es para mover a Dios a misericordia, ni para tratar de convencerlo de que nos dé algo. La oración es para comunicarnos con Dios y presentarle a Él su palabra de vuelta, como dice Isaías 54, ¿verdad? Mi palabra no volverá a mí vacía. Y a través de esa palabra, el poder de Dios puede actuar en nuestras vidas.
cuando entramos en acuerdo con Él. Hay una parte ahí que les aconsejo que la lean y que la mediten, ahí en Santiago capítulo 4, donde dice que no recibimos, no quiero ir y leerla ahí directamente, pero dice algo así como, no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos equivocadamente, ¿verdad? Santiago 4, por el versículo 3, 4, por ahí está. Y no recibís porque pedís mal. Porque pedís mal. Para gastar en tus deleites. Ok, entonces, pedimos, no recibimos porque no pedimos. Y luego cuando pedimos, pedimos mal. ¿A qué se refiere eso? Vuelvo a lo mismo, hermanos. Es que nosotros vamos delante. Fíjense, no es que Dios no quiera que nosotros tengamos abundancia de todas las cosas. Es que cuando nosotros venimos con esas cosas a pedirlas delante de Dios, venimos con la intención de la carnota de decir esto y esto y esto y esto. No es que Dios nos esté diciendo que no pueda suplir esas cosas, sino la forma en la que nosotros la presentamos. Si nosotros presentamos correctamente la palabra de Dios y la regresamos a Él correctamente, todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Ok? Entonces es importante que nos alineemos y que de aquí en adelante las oraciones que hagamos en todo momento, en toda situación, en todo tiempo, donde quiera que andemos ante cualquier situación en la cual nos enfrentemos diariamente, la hagamos en acuerdo con su palabra. Tu palabra dice, esta situación está esto, estoy viendo esto y esto y esto. Sí, pero tu palabra dice, Señor, y lo recibo en la sangre de Jesús. Es mío, por fe lo tomo, por gracia me lo diste, tu palabra dice esto. Le regresamos a Él su palabra. ¿Ok? Amén. Con esto termino. En Lucas 18. No recuerdo cuántos versículos eran, pero ahí me doy cuenta. Lucas 18. Les voy a leer unos cuantos versículos, pero ahí se va a describir algo que nosotros lo tenemos en cierto nivel. Ahora viene un nivel un poquito más de revelación acerca de, quiero que lo vean como obras y gracia. ¿Ok? Bien, del número 1 en adelante, vamos a comenzar ahí. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando dice siempre no es que tengas que estar todo el día metido en la casa. Es que en todo lugar donde andes, donde estés, en tu trabajo, en cualquier lugar, en toda ocasión, ante toda situación, tú vas a estar volviéndole a Dios su palabra y discerniendo y juzgando toda situación que te encuentres o lo que el enemigo te presente. La palabra de Dios es la que vamos a estar presentando y puedes estar con tus ojos abiertos y caminando y estar orando al Padre, volviendo su palabra. Acción de gracias es oración también. ¿Ok? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia,
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, se está haciendo referencia a la oración, ¿ok? La perseverancia. O sea, era una persona que no le tenía reverencia, temor a Dios ni a los hombres, pero le estuvo poniendo tanto gorro la persona y tan insistente que dijo, ok, la voy a atender. No sea que me agote la paciencia, a lo mejor salgo y la pataleo o la mato. O sea, porque no tenía temor de Dios ni de los hombres. Pero Jesús lo utilizó para dar una enseñanza. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Ya lo oyeron? Porque lo acabo de decir. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Qué bonito, ¿verdad? O sea, es parte de nuestro entendimiento acerca de la naturaleza de Dios, acerca del corazón de Dios. Cuando nosotros oramos y reposamos en Dios, no es que Dios esté como los dioses que decía Elías. O sea, a lo mejor se fue de vacaciones. A lo mejor sus dioses se fueron de vacaciones y no los pueden atender. No, eso fue lo que les dijo Elías a los profetas de Baal. Bueno, en nada está diciendo que Dios hace esto. Al contrario, dice, ¿se tardará en responderles? Ese es el corazón de Dios. El que nosotros no lo veamos inmediatamente no cambia el corazón de Dios. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, no Dios. Porque si vemos la vida de Jesús, Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara, o decía lo que veía el Padre hacer, lo decía, salía de su boca y el Padre hacía las obras. Eso es lo que dice Juan 14. Y lo hacía al instante. Entonces, hay que seguir caminando en instrucción. 8. Os digo que pronto les hará justicia. Él no está hablando a nosotros. En toda situación. Pronto nos hará justicia. Y yo sé que hay casos aquí muy difíciles. Bueno, Dios te está hablando a ti. Pronto te hará justicia. Gloria al Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará personas que estén tomando su palabra y vayan delante del trono en su caminar diario y digan, Padre, híjole, o sea, esta situación está intolerable, pero tu palabra dice? ¿Hallará fe en la tierra, Jesús? ¿Nos va a hallar en fe? Amén. Bueno, nuestra respuesta es sí. En el nombre de Jesucristo sí va a hallar fe. Ok, la segunda parte dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es algo diferente, ¿verdad? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿No suena eso a obras? Ok, es precisamente eso. El ministerio de las obras. Y el ministerio de las obras, Jesús lo describe, Pablo lo describe a través del Espíritu Santo como el ministerio de muerte. O sea, el de la ley. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. El ministerio de muerte. Porque cuando uno comienza a confiar en sus propias obras para ser justificado de Dios, la ley vino a darle poder al pecado. Porque cuando nosotros conocemos la ley, nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros. Entonces, estas personas que estaban haciendo eso bajo ese pacto,
simple y sencillamente estaban justificando, tratando de justificarse por sus propias obras. Pero no se engañen, hermanos. O sea, también nos está hablando a nosotros y quiere que nosotros abramos nuestros ojos, porque ¿cuántas veces en la palabra de fe nosotros tomamos la palabra, la confesamos delante de Dios, la seguimos o tomamos diferentes palabras y declaramos y luego le hacemos la pregunta a Dios o nos hacemos la pregunta a nosotros diciendo, si yo ya hice eso, ¿por qué Dios no ha obrado a mi favor? O sea, no es que no podamos hacer eso, podemos en toda reverencia ir delante de Dios a preguntarle qué nos está faltando. Pero no podemos decir, porque yo hice esto o yo declaré esto y no he visto esto, quiere decir que la palabra de Dios tiene algún problema. En ese momento se convierte de gracia en obras. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso para no caer como el fariseo. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando yo vengo a Dios con la palabra de Dios, estoy diciéndole a mi carne, aquí no eres bienvenida. A mi forma de hacer las cosas, tú no eres la solución. Aquí la solución es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que soy sano por las llagas de Jesús. Por lo tanto, soy sano por las llagas de Jesús. Descanso en la provisión que Dios me dio en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sometiendo mi carne, humillando mi carne a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces ténganlo presente para de aquí en adelante cuando ustedes vayan delante del trono de la gracia. Bien, con esto terminamos la armadura de Dios. Fueron bastantitas semanas, pero creo que ya tenemos ahora más armas para pelear nuestra pelea de fe, que es diario, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bien, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu presencia. Gracias porque estás actuando en nuestras vidas, Señor, en una forma maravillosa. Y te doy gracias, Señor, por la provisión que tú has dado a todos mis hermanos en el nombre de Jesús, en tu palabra, en Cristo Jesús, y que todo nos ha sido o nos fue concedido desde la cruz, Padre. Te doy las gracias, Padre, porque en nada estamos faltos. Fuimos provistos de toda provisión espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora nosotros estamos aprendiendo, Señor, a venir delante de tu trono con tu palabra, Señor, para darte las gracias y decir, Señor, tú dices en tu palabra que soy sano por las llagas de Jesús. Gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra, dad y se os dará. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, que todos tenemos un llamado y que tú has dado dones a los hombres. Tu palabra nos dice que no seremos desamparados nunca, que nunca te enojarás con nosotros, que si yo pido en fe la sabiduría la voy a recibir y que tú no me reprochas nada, Señor, de lo que aún tenga en mi carne. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Y, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que esa palabra que tú nos has dado la meditaremos en nuestro interior y que cada vez, Padre, será de más revelación en nuestro interior, de modo que cuando la saquemos, Padre, lo hagamos para destruir todo aquello que quiere venir en nuestra contra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias por la victoria contundente que tú tuviste, Señor, al derrotar al infierno, a la muerte, Señor, y al diablo, y que ahora
nosotros tenemos porque tú venciste, Padre. Nuestro corazón se somete a tu palabra y te damos las gracias porque tu victoria es nuestra victoria, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.